Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes, noticias del corazón y por supuesto, todo lo que tenga que ver con nuestros queridos actores turcos. Yo soy tu nombre, su anfitriona de siempre, y estoy emocionadísima de tenerlos por aquí, listos para desentrañar los misterios más jugosos del mundo del espectáculo. Hoy, mis queridos, vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les roba el sueño, un tema que ha generado debate, especulación y sobre todo, muchísima ilusión. Sí, como ya lo vieron en el título, hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué está pasando entre ellos? ¿Hay reconciliación a la vista? ¿O simplemente son rumores infundados? Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada pista, cada señal que nos indique qué depara el futuro para esta pareja que para muchos es icónica. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de información, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos de sus estrellas favoritas. No se lo pierdan, se los prometo, siempre tendremos algo interesante para ustedes. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir qué se esconde detrás de esta supuesta reunión familiar entre Can Yaman y Demet Özdemir. Bien, empecemos por el principio. La chispa entre Can y Demet saltó a la vista de todos durante el rodaje de la exitosísima serie Erkenci Kuş, o Pájaro Madrugador para nosotros, los hispanohablantes. La química entre ellos era innegable, la complicidad evidente, y la historia de amor en la pantalla parecía traspasar la barrera de la ficción. Rápidamente los fans empezaron a soñar con que ese romance se hiciera realidad fuera de las cámaras. Y para alegría de muchos, así fue. Can y Demet confirmaron su relación, desatando la euforia entre sus seguidores. Eran la pareja del momento, acaparando portadas de revistas, protagonizando titulares y convirtiéndose en el centro de atención en cada evento al que asistían. Su amor parecía un cuento de hadas, una historia de ensueño que conquistaba corazones en todo el mundo. Las redes sociales se inundaban de fotos de ellos juntos, derrochando amor y felicidad. Parecía que nada podía romper ese idilio. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. Después de un tiempo, los rumores de crisis comenzaron a circular. Se hablaba de celos, de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles. Y lamentablemente los rumores se confirmaron, Can y Demet pusieron fin a su relación. La noticia fue un balde de agua fría para sus fans, que no podían creer que su pareja favorita se hubiera separado. Tras la ruptura, ambos actores tomaron caminos separados. Can se enfocó en su carrera internacional, protagonizando series en Italia y trabajando en otros proyectos en el extranjero. Demet, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, protagonizando series y películas que la consolidaron como una de las actrices más importantes del país. Durante mucho tiempo, no hubo ningún indicio de que pudieran retomar su relación. De hecho, se hablaba de que la ruptura había sido bastante tensa y que no había posibilidades de reconciliación. Cada uno siguió adelante con su vida, rehaciendo su camino y buscando la felicidad por separado. Sin embargo, como ya saben, el mundo del espectáculo es impredecible y está lleno de sorpresas. Hace unos días empezaron a circular rumores sobre una posible reconciliación entre Can y Demet. ¿La razón? Una supuesta reunión familiar en la que ambos habrían coincidido. Aquí es donde la cosa se pone interesante. La información que tenemos es un poco confusa y contradictoria, pero vamos a analizarla con lupa para intentar llegar a una conclusión. Según algunas fuentes, la reunión familiar tuvo lugar en casa de un familiar en común de Can y Demet. Aparentemente ambos fueron invitados al evento y aunque al principio se mostraron un poco incómodos, terminaron conversando y compartiendo un rato agradable. Otras fuentes, sin embargo, aseguran que la reunión fue más bien un encuentro casual. Can y Demet se habrían encontrado por casualidad en un restaurante o en algún otro lugar público, y habrían aprovechado la oportunidad para saludar a sus familiares y pasar un rato juntos. Sea como fuere, lo cierto es que Can y Demet coincidieron en el mismo lugar y compartieron tiempo juntos. Y esto, mis queridos, ha sido suficiente para desatar la locura entre sus fans. Las redes sociales se han inundado de mensajes de esperanza, de peticiones para que retomen su relación y de análisis exhaustivos de cada foto y vídeo que ha salido a la luz. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente hay posibilidades de reconciliación?
Pues bien, aquí es donde tenemos que ser realistas y analizar la situación con objetividad. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la información que tenemos es limitada y, en gran medida, basada en rumores y especulaciones. No hay ninguna confirmación oficial por parte de Khan ni de Demet sobre esta supuesta reunión familiar. En segundo lugar, incluso si la reunión tuvo lugar, no significa necesariamente que haya una reconciliación a la vista. Puede que simplemente hayan coincidido en el mismo lugar y hayan sido educados y cordiales el uno con el otro. Después de todo, son adultos y tienen amigos y familiares en común. En tercer lugar, hay que tener en cuenta que tanto Khan como Demet han rehecho sus vidas después de la ruptura. Khan ha estado saliendo con otras personas y se le ha visto feliz y realizado. Demet también ha estado enfocada en su carrera y se le ha relacionado con otros hombres. Es posible que ambos hayan superado su relación y que no tengan ningún interés en volver a estar juntos. Sin embargo, a pesar de todo esto, la esperanza es lo último que se pierde. Y es cierto que hay algunos indicios que nos hacen pensar que podría haber una chispa de esperanza. En primer lugar, tanto Khan como Demet han hablado en términos positivos el uno del otro en entrevistas recientes. Han reconocido que su relación fue importante para ellos y que guardan buenos recuerdos de ese tiempo. En segundo lugar, se dice que ambos han estado siguiendo de cerca la carrera del otro. Han elogiado sus últimos trabajos y han mostrado interés en lo que están haciendo. Esto podría indicar que todavía se preocupan el uno por el otro y que les importa lo que le sucede al otro. En tercer lugar, hay que tener en cuenta el factor fans. La presión de los fans puede ser muy fuerte y tanto Khan como Demet son conscientes de que hay mucha gente que sueña con que vuelvan a estar juntos. Es posible que en algún momento se planteen la posibilidad de darle una segunda oportunidad a su relación, aunque solo sea para complacer a sus seguidores. Además, hay que considerar el timing. Ambos están en un momento de sus carreras en el que podrían permitirse el lujo de centrarse un poco más en su vida personal. Khan ha consolidado su carrera internacional y Demet es una estrella consagrada en Turquía. Es posible que ahora tengan más tiempo y energía para dedicar a una relación. Pero volviendo a la supuesta reunión familiar, ¿qué podemos deducir de ella? Pues bien, lo más probable es que se trate simplemente de un encuentro casual entre dos personas que tienen amigos y familiares en común. Puede que hayan sido cordiales y educados el uno con el otro, pero eso no significa necesariamente que haya una reconciliación a la vista. Sin embargo, también es posible que la reunión haya servido para romper el hielo y para que ambos se den cuenta de que todavía hay algo entre ellos. Puede que hayan sentido una chispa, una conexión que creían haber perdido. Si este es el caso, es posible que decidan explorar la posibilidad de una reconciliación. En definitiva, la situación es incierta y el futuro es impredecible. Solo el tiempo dirá si Khan y Demet volverán a estar juntos o si seguirán caminos separados. Lo que sí es seguro es que su historia de amor seguirá fascinando a sus fans y generando debate y especulación. Y ahora, mis queridos, antes de que me despida, quiero compartir con ustedes mi opinión personal sobre este tema. Creo que Khan y Demet son dos personas muy talentosas y exitosas, y que merecen ser felices. Si eso significa que vuelvan a estar juntos, me alegraría mucho por ellos. Pero si significa que sigan caminos separados, también lo respetaría. Lo importante es que ambos tomen la decisión que sea mejor para ellos, independientemente de lo que piensen sus fans o la prensa. Y sobre todo, que sean felices y que puedan seguir brillando en sus carreras. Ahora bien, adentrémonos un poco más en la cronología de su relación, desde el momento en que se conocieron hasta el día de hoy. Es importante recordar que antes de Erkenci Kuskoma ambos ya tenían carreras establecidas en el mundo del espectáculo turco. Can Yaman había ganado reconocimiento por su papel en la serie Angimit Sevmedik, donde interpretaba a un joven rebelde con un gran corazón. Demet Özdemir, por su parte, había cautivado al público con su talento en Zilek Kokusu, una comedia romántica que la catapultó a la fama. Sin embargo, fue su encuentro en Erkenci Kus lo que marcó un antes y un después en sus vidas. La serie, que narraba la historia de amor entre Sanem, una joven soñadora que trabajaba en una agencia de publicidad, y Khan, el hijo del dueño de la agencia, se convirtió en un fenómeno mundial. La química palpable entre Khan y Demet traspasaba la pantalla, y los fans no podían evitar preguntarse si su relación era tan intensa fuera del set como lo era en la ficción. Y como ya sabemos, sus deseos se hicieron realidad.
La confirmación de su relación fue recibida con una alegría inmensa por parte de sus seguidores, quienes no dudaron en celebrar su amor en las redes sociales. Durante su tiempo juntos, Khan y Demet se mostraron como una pareja unida y cariñosa, compartiendo momentos especiales en sus redes sociales y asistiendo juntos a eventos públicos. Parecía que su amor era indestructible. Pero lamentablemente las cosas no siempre son como parecen. A medida que su fama crecía, también lo hacían las presiones y las expectativas. Los rumores de problemas en la relación comenzaron a circular, y pronto se hicieron eco de las diferencias entre sus personalidades y sus proyectos profesionales. Khan, con su creciente popularidad internacional, se encontraba cada vez más tiempo fuera de Turquía, mientras que Demet estaba enfocada en consolidar su carrera en su país natal. La distancia y las agendas apretadas, sumadas a las constantes especulaciones de la prensa, terminaron por desgastar la relación. La noticia de su ruptura fue un golpe duro para sus fans, quienes se sintieron desilusionados al ver que su cuento de hadas llegaba a su fin. Después de la separación, ambos actores se enfocaron en sus carreras y trataron de mantener su vida personal lo más alejada posible de los reflectores. Can Yaman continuó cosechando éxitos en Italia, donde protagonizó la serie Viola come il mare y se convirtió en un ícono de la moda. Demet Özdemir, por su parte, siguió triunfando en Turquía con proyectos como Doğu Une Kaderindir y Aşk Taktikleri, demostrando su versatilidad como actriz. Durante este tiempo, tanto Can como Demet fueron relacionados con otras personas, lo que parecía confirmar que habían superado su relación y estaban listos para seguir adelante. Sin embargo, el fantasma de su romance siempre estuvo presente, y los fans nunca dejaron de preguntarse si algún día volverían a estar juntos. Y es aquí donde entramos en el presente con los rumores de una posible reconciliación que han encendido de nuevo la llama de la esperanza entre sus seguidores. La supuesta reunión familiar ha sido el detonante de esta ola de especulaciones, y los fans han estado analizando cada detalle en busca de pistas que confirmen sus sospechas. Pero, ¿qué tan probable es una reconciliación? Para responder a esta pregunta, debemos analizar los factores que podrían favorecerla y los que podrían dificultarla. Entre los factores a favor podemos mencionar la química innegable como ya hemos dicho, la química entre Can y Demet es evidente. Durante su tiempo juntos demostraron tener una conexión especial que traspasaba la pantalla. Si esa chispa sigue presente podría ser un factor determinante para una reconciliación. El cariño mutuo a pesar de la ruptura, ambos actores han hablado en términos positivos el uno del otro en entrevistas recientes. Esto indica que aún se tienen cariño y respeto, lo cual es fundamental para reconstruir una relación. El arrepentimiento es posible que con el tiempo, ambos actores se hayan dado cuenta de que cometieron un error al separarse. El arrepentimiento y el deseo de darle una segunda oportunidad a su relación podrían ser un motor importante para una reconciliación. El apoyo de los fans la presión de los fans puede ser un factor importante a considerar. Can y Demet saben que hay mucha gente que sueña con que vuelvan a estar juntos, y es posible que quieran complacer a sus seguidores. La madurez tanto Can como Demet han madurado y evolucionado desde su ruptura. Es posible que ahora sean más capaces de manejar los desafíos de una relación y de comprometerse el uno con el otro. Por otro lado, entre los factores en contra podemos mencionar las diferencias irreconciliables si la ruptura se debió a diferencias fundamentales entre sus personalidades o sus proyectos profesionales, es posible que estas diferencias sigan existiendo y dificulten una reconciliación. El orgullo puede ser un obstáculo importante para una reconciliación. Si ambos actores son demasiado orgullosos para admitir sus errores o para ceder, será difícil que vuelvan a estar juntos. Las heridas del pasado las heridas emocionales del pasado pueden ser difíciles de superar. Si la ruptura fue dolorosa, es posible que ambos actores tengan miedo de volver a sufrir y prefieran mantener la distancia. La opinión pública la presión de la opinión pública puede ser abrumadora. Si ambos actores sienten que están siendo juzgados o presionados para reconciliarse, podrían resistirse a la idea. Nuevas relaciones Si alguno de los dos actores ha encontrado la felicidad en una nueva relación,
es posible que no estén interesados en volver al pasado. En definitiva, la decisión de reconciliarse o no es exclusivamente de Khan y de Met. Ellos son los únicos que saben lo que realmente sienten el uno por el otro y lo que están dispuestos a hacer para que su relación funcione. Como espectadora y fan, solo puedo desearles lo mejor y esperar que tomen la decisión que los haga más felices, ya sea juntos o separados. Lo importante es que ambos puedan seguir brillando en sus carreras y encontrando la felicidad en sus vidas. Ahora, mis amores, quiero recordarles que este es solo un análisis basado en la información disponible y en mis propias especulaciones. No tengo ninguna información privilegiada ni contacto directo con Khan o Demet. Todo lo que he dicho es simplemente mi opinión personal. Por lo tanto, les pido que tomen este vídeo con una pizca de sal y que no se dejen llevar por la euforia o la desilusión. La verdad es que nadie sabe lo que realmente está pasando entre Khan y Demet, y solo el tiempo dirá si volverán a estar juntos o no. Mientras tanto, sigamos disfrutando de su talento y apoyando sus carreras, independientemente de lo que suceda en su vida personal. Khan y Demet son dos actores excepcionales que merecen todo nuestro respeto y admiración. Y ahora sí, mis queridos, ha llegado el momento de despedirme. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Me encanta compartir con ustedes mis reflexiones y análisis sobre el mundo del espectáculo. Antes de irme, quiero recordarles que me dejen sus comentarios abajo. Quiero saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Khan y Demet deberían volver a estar juntos? ¿O piensan que es mejor que sigan caminos separados? ¿Qué les pareció su relación en el pasado? ¿Y qué esperan para el futuro? No olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme nunca descansa.